Buenas tardes a todos, bienvenidos hoy a Tu Cita con Jesús. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Juan, el capítulo 6, versículos del 60 al 71 y el capítulo 7, versículos del 1 al 9. El mensaje de hoy se titula Dios conoce tus pensamientos. Bueno, esta es como la continuación del mensaje pasado eh, que nos dio Sandrita, que hablaba de por qué nos acercamos a Dios, ¿no? Entonces, como para entrar un poquito en contexto, aquí está este versículo. Si quieres, por favor, mami, lo lees. Dice, si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es más importante. Y lo que Dios nos dice es la verdad acerca de su propio Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Primera de Juan 5, 9, 12. Listo, gracias. Entonces, sí, bueno, ahí Jesús estaba hablando y diciéndoles, pues, a los líderes judíos y a sus discípulos, los que estaban reunidos, que Él era el pan de vida eterna, ¿no? Como lo vimos en el mensaje pasado. Y bueno, aquí está entonces la continuación. Bueno, sí, eso es básicamente lo que leímos en estos versículos, que Dios nos dio la vida eterna y solamente pues a través de Jesucristo es que podemos tener esa vida eterna. Listo, entonces esta es la primera parte. Dice, muchos seguidores se alejan de Jesús. Cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando, así que les dijo, ¿les molesta esta enseñanza? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en esto. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida, pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces, bueno, lo primero que vemos acá, bueno, Jesús estaba diciendo, como les decía, estaba hablando de que Él era el pan de vida eterna y pues que solo a través de Él había salvación. Y bueno, los que estaban ahí oyéndolos empezaron a decirle, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dices? ¿Quién puede aceptar eso que dices? Y dice que Jesús ya sabía de antemano, es decir, que Jesús sabía, conocía nuestro corazón y nuestros pensamientos, por eso es imposible engañar. Él ya sabía lo que había en el corazón de las personas que lo estaban escuchando y sabía pues lo que estaba pasando por sus pensamientos, ¿no? Entonces, aún así, pues él estaba hablándoles porque era la verdad, ¿no? Era lo que Dios le había ordenado, le había puesto a hacer. Y entonces él los cuestiona y les dice, ¿les molesta esta enseñanza? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? El Espíritu es el que da vida. Esto quiere decir que a ellos les molestaba lo que Jesús estaba diciendo, ellos no creían, había incredulidad en su corazón y a pesar de que pues estaban ahí escuchándolo, por sus pensamientos era pasando como, eso es absurdo lo que está diciendo, ¿sí? Y muchas veces nos pasa eso, ¿no? Quizás escuchamos y de la palabra de Dios, escuchamos las cosas que Dios ha hecho y aún así hay incredulidad en nuestro corazón o en nuestros pensamientos. Y eso es justamente de lo que quiero centrar el mensaje el día de hoy, es que debemos cuidar ese tipo de pensamientos, debemos cuidar nuestro corazón y bueno, aquí dice en Proverbios 4:23, dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Nuestros pensamientos tienen una relación directa con nuestra vida, sí, con nuestro propósito, porque eso influye en cómo nosotros actuamos y en cómo nosotros nos expresamos. Entonces debemos cuidar nuestros pensamientos, cuidarnos de que no haya incredulidad, de que no haya
algo que no le agrade al Señor, que vaya en contra de su palabra, de lo que Él nos ha enseñado. Porque de todas maneras nosotros podemos mostrar a las personas lo que sea así, pero Dios conoce nuestros pensamientos y a Él es imposible engañarlos, a Él no podemos mentirle. Entonces, cuando ese tipo de pensamientos de duda, de cuestionar a Dios o lo que hace Dios, tenemos que hacer, bueno, como en Salmos 139, 23, 24, dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Entonces, este versículo es muy bonito y es como, esto es lo que tenemos que decirle a Dios, cuida mis pensamientos, cuida lo que pienso, porque eso es lo que va a determinar cómo voy a actuar, cómo voy a tomar decisiones. Y podemos estar apartándonos de Dios por cómo estamos pensando y permitiendo que quizá otras filosofías o la opinión de otras personas afecte lo que pensamos de Dios o nuestra relación con Dios. Bueno, aquí más adelante, si quieres, mami, puedes leerlo, por favor. Esta es la continuación. Dice, también dijo, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién más iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿acaso no los elegí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es diablo. Jesús se refería a Judas, el hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Listo, gracias. Entonces, bueno, aquí vemos varias cosas. Primero dice, por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Esto lo dice Jesús, ¿no? Y yo creo que a lo que se refería con esto es que cuando nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo con sinceridad, ¿sí? Porque cuando dice que si el Padre no lo permite es porque Él puede ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón, cuáles son nuestros verdaderos pensamientos y las razones por las que nos acercamos a Él. Entonces, si no es una intención sincera, si no lo hacemos de corazón, pues en realidad no estamos haciendo nada, no estamos acercándonos verdaderamente, aunque podamos aparentar lo contrario, ¿no? Y dice que esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Porque el aceptar y creer verdaderamente en Dios y en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios y a través de él hay vida eterna, implica no solamente creerlo, sino que también implica una acción, implica actuar en consecuencia de eso, ¿sí? Implica obedecer lo que dice la palabra de Dios, implica que tenemos que, por ejemplo, dejar de decir mentiras, tenemos que aprender a dar a los demás desinteresadamente, tenemos que aprender a servir al otro, bueno, un montón de cosas que Dios nos invita a hacer y no solamente para agradarlo a Él, sino porque es lo mejor para nosotros. Entonces, pareció, bueno, aquí yo puse, pareció más sencillo abandonar el camino que creer y obedecer lo que Jesús había enseñado. Y esa fue la razón por la que muchos se alejaron. Y bueno, también aquí traje este versículo, dice Juan 14:6, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Entonces es como una relación en doble, sí, en ambos sentidos, ¿no? Jesús dice, solamente por mí se llega al Padre. Y luego dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo permite. Entonces, pues nosotros sabemos, ¿no? Jesús es Dios, pero Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón y sabe cuando nos acercamos a Él con sinceridad y al mismo tiempo, si no creemos en Jesús, no podemos tampoco acercarnos a Dios, ¿sí? No podemos como que entrar en una relación con Él si nosotros no creemos en que Jesús es el Hijo de Dios.
Y bueno, luego Jesús, después de esto que pasó, Jesús le dice a sus discípulos, dice, ¿también se quieren ir? Y Simón Pedro le contestó, pues estas palabras que, no sé, a mí me parecieron muy bonitas. Y dice, ¿a quién más iríamos? Tú tienes palabras que dan en vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Entonces, bueno, estas palabras fueron, pues, yo creo que la respuesta que Jesús estaba esperando, ¿no? Que aún a pesar de que muchos se fueran, ellos se mantuvieron firmes en la fe y dijeron, nos quedamos con Dios, tomaron esa decisión a pesar de que pues muchos ya, como dice, ya lo habían abandonado y dudaban de él, ellos permanecieron creyendo. Pero bueno, aún dice, ¿acaso no los elegí a ustedes 12? Sin embargo, uno de ustedes es diablo. Entre ellos estaba Judas, pues que era el que después lo iba a traicionar, pero pues aún así estaba ahí escuchando lo que decía Jesús. Y ahí viene otro punto importante que quisiera resaltar y es que Dios nos escogió aún sabiendo que le fallaríamos. Y porque ni siquiera nosotros mismos conocemos cómo reaccionaremos ante las situaciones que se nos presenten, pero Dios sí. Entonces, no solo es lo que sucedió con Judas, que él escuchó todo esto que decía Dios, él conoció a Jesús personalmente y aún así, pues decidió traicionarlo, sino también vemos el ejemplo de Simón Pedro. Él fue quien después negó a Jesús 3 veces. Entonces, después de decir estas palabras tan bonitas, pues le falló a Dios y lo negó. Entonces, obviamente Dios conocía los pensamientos que él tenía y pues Jesús también, ¿no? Porque en ese momento Jesús tenía una relación directa con Dios y aún así lo escogió como uno de sus discípulos, aún sabiendo que él lo negaría y aún sabiendo que decía estas palabras tan bonitas, pero quizás en algún momento también por su mente pasaron pensamientos de incredulidad, de duda, de renegar, sí, de maldecir, ese tipo de pensamientos que no le agradan a Dios, aún así lo escogió porque Él no nos acepta porque seamos perfectos, porque ninguno de nosotros somos perfectos, ni porque siempre tengamos buenos pensamientos, porque de todas maneras nosotros somos seres humanos y somos imperfectos y a nuestra mente pueden pasar este tipo de pensamientos que no nos ayudan a acercarnos más a Dios, sino que al contrario, ¿sí? Entonces lo raro, o sea, lo que no es correcto no es tener malos pensamientos, sino lo que no es correcto es que permitamos que esos pensamientos guíen nuestras decisiones, que esos pensamientos nos alejen de Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo ya la última parte. Este es el del capítulo 7, del 1 al 9. Dice, los hermanos de Jesús. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería ir a Judea porque los líderes judíos buscaban una oportunidad para matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las enramadas. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron, deberías ir a la fiesta en Judea para que tus seguidores vean las obras que haces. Nadie que quiera darse a conocer hace sus cosas a escondidas. Ponte pues a vista de todo el mundo para que todos vean lo que haces. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo, todavía no es tiempo para eso, pero cualquier tiempo es bueno para ustedes. El mundo no tiene por qué odiarlos a ustedes, pero el mundo me odia porque le digo a la gente lo malo que hace. Vayan ustedes a la fiesta. Yo no voy porque no ha llegado mi tiempo. Después de decir esto, Jesús se quedó en Galilea. Entonces, bueno, aquí vemos incluso los hermanos de Jesús, que pues supongo pasaron más tiempo con él, aún ellos dudaban, aún ellos buscaban oportunidad para dejarlo en vergüenza, para humillarlo. Y bueno, también estaban los líderes judíos, ¿no? Que buscaban matarlo. Y aún así, a pesar de todos de estos comentarios, a pesar de que sus propios hermanos dudaban, Jesús se mantuvo firme en lo que él sabía que tenía que hacer. Él conocía el tiempo, él mismo lo dice, ¿no? Este no es mi tiempo todavía. Él conocía lo que Dios tenía para él
en ese momento, o sea, él conocía lo que Dios quería que él hiciera y se mantuvo firme en eso, se mantuvo firme aunque las circunstancias no eran favorables, aunque los hermanos y los líderes judíos estaban buscando una oportunidad para hacerle daño, él se mantuvo firme y bueno, él sabía que la gente también tampoco lo quería porque él decía la verdad, porque él le decía a la gente lo que estaba haciendo mal. Y pues yo creo que a nadie le gusta, ¿no? Que le digan que está haciendo las cosas mal, pero era necesario para corregirlos, para mostrarles cuál era lo que era lo que Dios esperaba de ellos y cómo tenían que llevar su vida para poder algún día estar en la eternidad junto a Él, pues en el cielo, ¿sí? Entonces, pues esto es muy importante porque tenemos que también aprender a reconocer que nos equivocamos, aceptar nuestros errores y no siempre pensar que hacemos las cosas bien o sentirnos quizá atacados cuando llegan esas situaciones o otra persona o sí, Dios usa las personas para hacernos caer en cuenta de nuestros errores, sino más bien darnos cuenta que es una oportunidad, así como otros buscaban la oportunidad para hacerle daño a Jesús, él busca darnos oportunidades para que nos acerquemos a Él, para que creamos en Él, para que transformemos nuestro corazón y nuestros pensamientos a través de su Espíritu y podamos, eh, pues al final llegar a una eternidad junto a Él. Y ya pues por último tengo este versículo. ¿Qué quieres leer, por favor? Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días. Mientras todavía exista ese hoy, ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. Hebreos 3, 12 y 15. Listo, gracias. Entonces, esta es como ya la invitación final. Dice que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda a Dios. Que en nuestro corazón no haya ese tipo de sentimientos, ese tipo de pensamientos, porque pues como ya hemos venido diciendo, tenemos que cuidarnos de ese tipo de cosas porque eso es lo que va a determinar nuestras acciones y nuestras decisiones. Y no podemos darle la espalda a Dios porque más que Él necesitarnos a nosotros, Él nos ama. Como vemos en el mensaje del viernes pasado, Él quiere que nos acerquemos a Él porque le amamos, no por ninguna otra cosa, porque queramos un milagro, porque sí, sino porque queramos de verdad agradarlo a Él con nuestra vida, con nuestros pensamientos y servirle. Entonces, animémonos también, dice, anímense unos a otros todos los días a confiar en Él, a permanecer firmes, a que nuestra fe, sin importar las circunstancias, se mantenga en Jesús, en que Él es nuestra salvación, en que no importa lo que tengamos que atravesar, algún día vamos a tener esa recompensa que es la vida eterna junto a Él. Entonces, y bueno, también dice que nada, perdón, ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Entonces, cuidemos también nuestro corazón, ¿no? De permitir que quizá los golpes de la vida, bueno, las circunstancias nos endurezcan el corazón y nos hagan personas incapaces de cambiar, incapaces de ser sensibles, sino que al contrario, nos hagamos sensibles a la voz de Dios, sensibles al dolor de otras personas, a las necesidades de otros y que podamos servir a Dios ayudando a otros, servir a Dios cambiando, siendo testimonio con nuestra propia vida, porque muchas veces también pues decir las cosas es fácil, ¿no? Pero llevarlo ya a la práctica, a nuestra vida, pues
es como el verdadero reto. Entonces, que a través de esas acciones, a través de nuestros comportamientos, también las personas puedan darse cuenta que en Dios sí es posible, que con ayuda de Él podemos transformar nuestra vida, nuestros pensamientos, y pues que algún día, como dice, vamos a tener el privilegio de compartir la vida eterna junto a Él. Y incluso ahora mismo para los que estamos con Dios, el poder estar vivos, el poder levantarnos por las mañanas con una sonrisa y saber que Dios está con nosotros, tener esa paz en nuestro corazón, irnos a acostar tranquilos sabiendo que no importa lo que pase, nos despertemos o no, la situación que sea que estemos viviendo, nuestra confianza está en Él. Y bueno, pues esa es nuestra recompensa, ese es nuestro consuelo. Entonces, bueno, pues eso fue todo el mensaje por hoy. No sé si alguno quiera agregar algo o decir algo. Entonces, vamos a orar. Entonces, Señor Jesús, en esta tarde queremos agradecerte, Señor, por este mensaje que nos regalaste. Gracias, Señor, por regalarnos tu palabra, por darnos el privilegio de conocerte, Señor, de amarte. Gracias porque sabemos que podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque sabemos que a nuestra vida pueden llegar situaciones, Señor. En nuestra mente pueden llegar pensamientos que quizá no te agradan, que quizá nos hacen daño, Señor, pero con tu ayuda, Señor, podemos fortalecernos en la fe, podemos darnos cuenta de que cualquier problema al lado tuyo es pequeño, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Te pido hoy que nos ayudes a llevar una vida conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, que sin importar las tentaciones, las dificultades, podamos siempre confiar en ti, tener la paz en nuestro corazón, que tú vas a estar ahí para nosotros. Ayúdanos, por favor, a ser sensibles a tu voz, que no seamos como estas personas que le dieron la espalda a Jesús, que se negaron a creer en lo que él decía, que se negaron a seguirlo, Señor, y prefirieron seguir al mundo, prefirieron quedarse con lo que les ofrecían, Señor, porque sabemos que lo que tú nos ofreces, Señor, es amor incondicional, es vida eterna, Señor, y queremos vivir para eso. Ayúdanos, por favor, a que podamos actuar en consecuencia, Señor, de eso, que podamos seguir creyendo en ti, que podamos seguir confiando en ti, que nuestras acciones y nuestras decisiones sean basadas en tu palabra, Señor, y nos lleven a estar más cerca tuyo, Señor. Muchas gracias por darnos vida, Señor, por darnos tantas oportunidades, tantas bendiciones todos los días. Te pedimos que seas tú iluminando nuestro camino, que seas tú llenándonos con tu fortaleza, con tu amor, con anhelo en nuestro corazón para amarte, para compartir con otras personas tu palabra y que algún día podamos estar contigo en la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo este video. Esperamos que tengan una buena semana y nos vemos el otro video.